Vamos a hablar ahora con Natalia Motil, economista, amiga de la casa. Siempre es interesante tener su visión, y sobre todo, de lo que fue este año, ¿no? Donde en materia económica ha habido novedades de todo tipo y en los que el gobierno aspira a, entre otras cosas, el año próximo levantar el cepo cambiario. También se habla de mejorar la calificación de deuda de la Argentina. Vamos a conversar con ella. Natalia, ¿cómo estás? José Calero te saluda. Pero muy buenas noches, José. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por atendernos como siempre. Bueno, queríamos aprovechar la agudeza de tus comentarios para que hagas un pequeño balance, ¿no? En materia económica de este año, que según el gobierno está terminando muy bien. Es obvio que hay indicadores muy positivos, como la caída de la inflación. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, a ver, la realidad es que el gobierno ya sabemos que había asumido con, bueno, una bomba de tiempo entre sus manos, estábamos al borde de lo que es el riesgo de una hiperinflación y eso lo podemos ver con el próximo de la cantidad de días que uno mantenía billetes en su bolsillo, se había reducido de un promedio de 21 días a 14, para que nos demos una idea, previo a la hiperinflación del 89, eso se había reducido a 7, entonces estábamos ahí al borde. También el default, digamos, una economía que lamentablemente no crecía, se le dificultaba, digamos, sostener el modelo de endeudamiento que es bastante explosivo. Entonces, ante esa situación, el gobierno llevó adelante una serie de políticas de estabilización, tanto desde la parte monetaria como de la parte fiscal. Desde la parte monetaria, contractiva, es decir, saca liquidez del sistema y empieza a resolver el balance del Banco Central que estaba prácticamente quebrado. Recordemos que la deuda remunerada duplicaba lo que es una base monetaria, es decir, en el momento en el cual, mal dicho, se generaba un default en peso, es decir, cuando ya la tasa de interés no era lo suficientemente alta para poder renovar esta deuda que había contraído el Banco Central, entonces ahí se tenía que emitir y esa emisión generaba una disparada fenomenal de lo que son los precios. Entonces, bueno, se empezó a resolver, se pasó en parte a lo que es el tesoro, todavía hay un tramo para recorrer, pero recordemos que de haber pasado de reservas rojas en rojo en alrededor de 9.000 millones de dólares, hoy, bueno, estamos casi en terreno en positivo, lo que son las reservas netas, que es el verdadero poder de fuego que tiene el Banco Central para hacer frente a una corrida contra el peso. Y desde la parte fiscal, una, digamos, contracción fenomenal de gasto público en relación a lo que es el Producto Bruto Interno. Y ahí tenés, ¿no? Por un lado es cierto, digamos, que se congelaron las partidas para lo largo de todo el año, por lo que vos estabas trabajando con el presupuesto del año pasado, con una aceleración fuerte de la inflación, se generó cierta licuación, entonces el peso del gasto público terminó cayendo, pero también es cierto que hubo mucho del componente de motosierra. Recordemos que eliminamos lo que son las obras públicas, que era la fuente de corrupción en la Argentina, y por otra parte, también es cierto que se terminaron lo que son las transferencias discrecionales que se generaban muchas veces por fines políticos al interior del país. Entonces hubo un achicamiento de lo que es el aparato del tamaño del Estado a nivel nacional y además también hubo un congelamiento de lo que son los salarios de los empleados públicos, que por ahora vemos una recuperación, son los últimos datos de los últimos 8 meses, de lo que son los salarios del sector privado formal, pero vemos que los que se encuentran en el sector público están rezagados y van a seguir rezagados por muchísimo tiempo. Entonces, digo, hubo, digamos, esta vez, digamos, en la Argentina, una especie, digamos, de esfuerzo por parte, digamos, del sector público que no se veía durante años pasados. Esos planes de estabilización, obviamente, que generan un periodo recesivo, que es lo que estamos observando en los primeros meses. Pero de a poco empezamos a recuperar y vemos sectores claves, generadores de empleo, como el caso de la manufactura, la construcción misma, que estaba muy sopesada por lo que son las obras públicas, ahora se están reconfigurando hacia las inversiones relacionadas a lo que es el sector privado, que se están recuperando. Entonces, y eso se va a dar, digamos, en tendencia a lo largo de todo el 2025. Algo para tener en cuenta también, que
este plan de estabilización, a diferencia de otros experimentos a nivel internacional, lo que está siendo apoyado es, por un lado, un proceso de desregulación continua, de eliminación continua de lo que son las distorsiones, para que nos demos una idea. Si eliminamos todas las distorsiones y lo equiparamos a los niveles norteamericanos, estaríamos hablando de duplicar lo que es el Producto Bruto Interno en pocos años y de incrementar lo que es la productividad total de factores en alrededor un 40%. Esto es un hecho fundamental porque marcará, digamos, el crecimiento sostenido que puede llegar a tener la Argentina en los próximos años. Y por otra parte, Natalia, para tener en cuenta... Sí. la baja de la cotización del dólar, esta apreciación del peso, el gobierno ya había anticipado que quería un peso más fuerte, pero está generando algunas dudas de si no estamos cayendo en un retraso cambiario que pueda complicar la competitividad de las exportaciones argentinas. ¿Tu impresión es que es para preocuparse el retraso cambiario o estamos bien? Es una gran pregunta. A ver, si en caso de que haya digamos, un atraso en lo que es el tipo de cambio, hay dos formas de corregirlo. Por un lado, la típicamente, la que les viene a la mente a los principales economistas, es la de una devaluación, como por ejemplo lo están haciendo algunos países vecinos, como el caso de en Brasil. No sé, algún tipo de políticas, por ejemplo, de Estados Unidos, como la llegada de Trump, es más proteccionista, genera una devaluación en las monedas de los países emergentes, entonces todos van en sintonía. Ahora bien, existe otra forma de corregir un tipo de cambio atrasado, que es la que está optando el actual gobierno, y es la más audaz. Por un lado, es desacelerar fuerte lo que es la inflación, que de hecho lo estamos haciendo, porque digamos han apretado lo que es acelerador en lo que son las políticas monetarias y fiscales, y la inflación en los últimos meses está dando por debajo de las estimaciones de las principales consultoras del país, entonces en eso tenemos el check. Y por otro lado, se puede llegar a ganar competitividad, es decir, que nuestros productos sean baratos porque vos estás bajando los impuestos y bajando lo que son las desregulaciones, que también lo están haciendo a un ritmo acelerado, y sobre todo eso recae la responsabilidad en el actual ministro Sturzenegger. Entonces, ¿es audaz lo que está haciendo el gobierno? Sí, a ver, porque lo tiene que hacer rápido. Esto lo podés sostener, digo, por un año. Ahora bien, si vos entrás en una dinámica en la cual el tipo de cambio seguimos siendo, en términos sencillos, altos, lamentablemente, bueno, caros, mejor dicho, no te van a comprar tus productos, te van a entrar en menos divisas, vas a estar en dificultades a la hora de pagar inclusive lo que son tus obligaciones, vas a tener más volatilidad, inestabilidad, lo que es macro. Ahora bien, si vos lográs ganar esa competitividad que necesitas sin tener que recurrir a lo que es una devaluación, bueno, eso es maravilloso, porque no generaste esa redistribución de riqueza de los estratos de ingresos más bajos hacia los más altos, y además no le pusiste, digamos, un tiro en el pie a tu objetivo principal, que es el de controlar lo que es la inflación, que era el principal, digamos, objetivo de campaña del actual gobierno. Entonces, ¿Te digo, parece que hay hay pocas margen para experiencias. levantar el cepo cambiario hacia marzo o abril, o te da la impresión de que estamos más lejos y que sería una medida que se podría tomar después de las elecciones? No, yo creo, a ver, hay margen, sí, de hecho el presidente ha puesto un límite de fecha de hasta 5 meses para levantar lo que es el cepo. De hecho ya vemos una corrección de lo que es el tipo de cambio, se están unificando, vemos que está mejorando lo que es el balance del Banco Central, inclusive estamos comprando reservas en épocas estacionalmente en el cual hay un drenaje de divisas. Bueno, lo estamos solucionando, están empezando a flexibilizar lo que es el cepo, que es un paso previo a la salida completa del cepo. Entonces, todavía digo, estamos llegando a lo que él hablaba, ¿no?, de la inflación real del 2,5%, en enero, en febrero ya vamos a llegar, digamos, a ese número, se va a estar consolidando. Están, digamos, las condiciones dadas para una salida del cepo durante el segundo trimestre del año que viene, muy probablemente. Por ahí se ingresan algunos dólares por algún tipo, digamos, de facilidad de algún organismo internacional o del propio gobierno entrante de Trump. Bueno, eso claramente que va a acelerar el proceso,
pero hasta ahora estamos encaminados y muy probablemente antes de las elecciones estemos hablando de una salida más tangible de lo que es el FED. Natalia, gracias como siempre, un buen año y un cariño grande, ¿eh? Gracias a ustedes, un beso enorme. Ahí estaba la economista Natalia Motil en Asteriscos.